生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Hombre de Acero capítulo 236 al 240. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Todos quedaron atónitos al escuchar las palabras de Kibor. Víctor, ¿estás seguro?, preguntó Batman con rostro sombrío. Aunque parezca demasiada coincidencia, es cierto, respondió Kibor con firmeza, mientras sus dedos trabajaban rápidamente sobre los controles de la máquina. Tan rápido ha llegado la crisis. Ni siquiera tenemos tiempo para prepararnos. En ese momento, la incredulidad se apoderó de todos, ya que no esperaban que la crisis se acercara tan rápido. Todos, lamento decirles que ya no tenemos tiempo para prepararnos, anunció Batman. De ahora en adelante, debemos unirnos y enfrentar juntos esta amenaza que se acerca rápidamente. Todos se acercaron instintivamente, dándose cuenta de que ante esta crisis cósmica, probablemente eran la última esperanza del universo. No os preocupéis, todos estamos listos para luchar por el universo. Además, con tantos de nosotros unidos, somos una fuerza que no se puede ignorar. Aunque solo llevaban menos de un mes conociéndose, ya se habían forjado fuertes lazos de amistad. Incluso con una crisis que amenazaba el universo en el horizonte, ninguno dio señales de ceder. Atención, acabo de localizar la energía de la antimateria. Les mostraré. La voz de Kiborg rompió la tensión al activar una proyección virtual y presentar sus hallazgos al grupo. En un instante, el paisaje a su alrededor cambió, como si recorrieran el universo a una velocidad vertiginosa. Pronto, pasaron junto a incontables orbes que representaban universos individuales y llegaron a una región desolada en los confines del multiverso. En los confines del cosmos, la distribución de universos se volvió cada vez más dispersa. Al detenerse la proyección, lo vieron. Un enorme muro de energía antimateria, más grande que el propio universo, acercándose lentamente al límite de la realidad. Este es el muro de antimateria al que tenemos que enfrentarnos. Todos contemplaron con asombro y miedo el colosal muro de antimateria, que parecía capaz de devorar toda la realidad. Sus rostros reflejaban conmoción y gravedad. Sí, esta es la crisis cósmica que debemos afrontar, dijo Barry en voz baja, con expresión seria. No le era desconocido. Cuando el monitor le advirtió de la crisis inminente, le había mostrado a Barry una visión casi idéntica a la que tenían ante ellos. La profecía del monitor coincidía perfectamente con lo que estaban presenciando. Un universo infinito y un enorme muro de antimateria que amenazaba con consumir todas las realidades dentro de él. El recuerdo de aquella visión pesaba profundamente en Barry. Había visto incontables universos, incluyendo el suyo, el de sus amigos y el de sus seres queridos, devorados por el imparable muro de antimateria. No podemos permitir que eso pase. Barry negó con la cabeza con fuerza, disipando la imagen desesperanzada de su mente. Su mirada se volvió resuelta al volver a centrarse en la inmensa pared de antimateria. Tienes razón, no podemos dejar que consuma nuestra realidad. Aún tenemos una oportunidad de detenerlo, añadió Batman, aunque incluso él sabía que esta crisis era mucho peor de lo que había imaginado. El muro de antimateria parecía lo suficientemente poderoso como para devorarlo todo en el multiverso, como si nada pudiera interponerse en su camino. Pero se negó a rendirse. Si no actuaban, su universo pronto sería devorado por el muro. Víctor, ¿puedes calcular cuánto tiempo tardará la pared de antimateria en llegar y consumir el universo más cercano? Para detener esta catástrofe, tendrían que enfrentarse directamente al muro de antimateria y encontrar una manera de detener su avance. Según mis cálculos, el muro de antimateria alcanzará y comenzará a consumir el universo más cercano en menos de una hora. Sin embargo, nuestro universo está más cerca del centro del multiverso, así que tenemos varios días antes de que nos alcance. Los dedos de Kiborg bailaron sobre el panel de control mientras elaboraba rápidamente una estimación aproximada. ¿Menos de una hora,
Es poco, pero debería ser suficiente. Batman asintió, sintiendo que aún tenían tiempo. Con varios días antes de que el muro llegara a su universo, tenían un margen para prepararse. Pero después de un momento de tranquila reflexión, Batman descartó la opción más segura. Atención, la crisis ya está aquí y no tenemos tiempo suficiente para encontrar una solución sólida a esta amenaza de la antimateria. Quizás tengamos que correr un riesgo. Viajar al universo a punto de ser consumido por la antimateria, enfrentarnos directamente al muro y encontrar la manera de detenerlo. Su mirada recorrió al grupo mientras proponía un plan atrevido que dejó a todos sorprendidos. Es arriesgado, pero estoy de acuerdo. Yo también. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo ese muro de antimateria consume incontables universos uno a uno. Aunque todos conocían los peligros que implicaba, el equipo acordó por unanimidad correr el riesgo. Ya que ese es el caso, Barry, necesitaremos tu ayuda para usar la fuerza de la velocidad y transportarnos a ese universo, dijo Batman, volviéndose hacia la única persona que podría llevarlos allí a tiempo. Acaba de gastar mucha energía antes. Déjame encargarme de esto. De repente, el joven Barry habló y se ofreció como voluntario para asumir la tarea. Al mismo tiempo, en la Tierra, en un universo distante en el borde del multiverso, más cercano a la pared de antimateria, aunque el muro de antimateria todavía estaba a cierta distancia de este universo, la gente de la Tierra ya sentía una abrumadora sensación de opresión que se cernía sobre ellos. Desafortunadamente, casi nadie sabía que estaban al borde de un desastre que acabaría con el universo. De hecho, la situación de esta Tierra parecía diferente a la de una Tierra típica. Aquí, el crimen y el caos se habían convertido en la norma, como si el bien y el mal se hubieran invertido. Por ejemplo, en ese preciso instante, una figura se movía de un lado a otro del edificio de un banco de la ciudad a una velocidad increíble. Como un rayo, la figura entraba y salía del banco a toda velocidad, cargando bolsas repletas de dinero. Un velocista robaba un banco a plena luz del día, sin policías ni superhéroes que lo detuvieran. Parecía que incluso los peatones se habían vuelto insensibles a este tipo de delito, y nadie intervino para evitar el robo. Eso fue hasta que el velocista casi había vaciado todo el banco. De repente, en medio de las desoladas calles de la ciudad, apareció un enorme portal azul. En un instante, varias figuras emergieron del portal recién formado. ¿Es este nuestro destino? ¿El universo que está a punto de ser consumido por la energía de la antimateria? Preguntó una de las figuras, mirando a su alrededor con curiosidad, como si fuera su primera vez allí. Espera, hay algo extraño en este universo, comentó otro. La extraña atmósfera que los rodeaba los hacía sentir incómodos. Sí, la seguridad aquí parece demasiado laxa. El joven Barry señaló hacia la distancia, donde alguien acababa de lanzar un cóctel molotov a un edificio, provocando un gran incendio. Apenas podía creer lo que veía. ¿En serio? En esta ciudad a nadie le importa un incendio provocado en plena calle, añadió alguien más, frunciendo el ceño al preocuparse también por el estado de la ciudad. Este lugar parece estar lleno de crimen y corrupción, siento que he vuelto a un lugar demasiado familiar, murmuró Batman, apretando los puños. La situación le recordó las noches más oscuras de ciertas ciudades, lugares dominados por el crimen y la anarquía. Bueno, no es solo un incendio provocado. Mira allá. Un velocista está robando el banco. De repente, un borrón de movimiento pasó junto a ellos, un velocista pasando como un relámpago y estrellándose contra un banco cercano. Maldita sea. Ese tipo está usando la fuerza de la velocidad para robar un banco. Imperdonable. Ver a alguien abusando de la fuerza de la velocidad enfureció al joven Barry. Sin dudarlo, se transformó en un rayo y corrió tras el criminal. Espera, Barry, los demás intentaron detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Olvídalo, vamos a ayudarlo. Una vez que detengamos a ese velocista, podremos obtener información sobre este universo. El grupo intercambió miradas, comprendiendo que su prioridad era recopilar la mayor cantidad de información posible sobre este universo.
necesitaban contactar a la Liga de la Justicia de este universo, o a cualquier otra organización de superhéroes, e informarles sobre la inminente barrera de antimateria, para que pudieran colaborar y prevenir la crisis inminente. Por otro lado, justo cuando la figura que se había infiltrado en el banco terminaba de llenar las bolsas con dinero y estaba a punto de salir corriendo por la puerta, otra figura le bloqueó el paso. Maldita sea, suelta el dinero ya. Lo que estás haciendo es una vergüenza para los velocistas y la fuerza de la velocidad. No soporto a los ladrones que usan sus poderes para cometer crímenes. El joven Barry se paró frente al velocista que estaba robando el banco, lo señaló sin dudarlo y lo llamó. ¿Eh? ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a interponerte en mi camino? El otro velocista estaba claramente sorprendido por la apariencia de Barry y lo miró con una expresión confundida. Soy un héroe de la justicia y estoy aquí para detener tus crímenes. Barry respondió con orgullo. No hace mucho, era un don nadie que luchaba por encontrar trabajo, pero ahora, en ese momento, se sentía un verdadero héroe. ¿Héroe? ¿Justicia? Dios mío, ¿acaso esas cosas aún existen en este mundo? Ya aplastamos a todos esos héroes débiles y su falsa justicia. Los arrojamos a la cuneta. En este mundo, el crimen y el mal son los que reinan supremos. El velocista miró a Barry con desdén, como si el crimen y el mal fueran las fuerzas dominantes en este universo. Eso es imposible. No me digas que no existe la Liga de la Justicia en este universo. Barry se sorprendió y no podía creer lo que estaba oyendo. ¿La Liga de la Justicia? Lo siento, pero en este mundo, la única liga que importa es el Sindicato del Crimen, el gobierno supremo de nuestro universo. El velocista se jactó con orgullo y luego aceleró instantáneamente, corriendo hacia Barry. Estallido. Barry fue arrojado hacia atrás varios metros y el velocista aprovechó la oportunidad para escapar nuevamente. Maldita sea, ¿qué clase de mundo es este? Barry se puso rápidamente de pie y persiguió al velocista mientras se maravillaba de la extrañeza de este universo. ¡Zas! ¡Zas! Pronto, dos figuras corrían por las calles de la ciudad, ambas se movían como un rayo mientras se perseguían una a la otra. Detente ahora mismo, no seré indulgente contigo. Barry gritó con severidad mientras lo perseguía. Tendrás que atraparme primero. Al velocista que iba delante de él no parecía importarle. Su voz estaba llena de burla y diversión. Maldita sea, parece que tendré que probar ese movimiento que me enseñó mi mentor. Al ver que el otro velocista no iba a detenerse, Barry decidió utilizar una técnica especial. Al momento siguiente, Barry comenzó a canalizar la fuerza de la velocidad hacia su brazo derecho, haciéndolo brillar con una brillante energía eléctrica. Esta es tu última advertencia. Ríndete ahora, o si no. Barry sintió que la fuerza de la velocidad se acumulaba en su brazo y dio una última advertencia al velocista que huía. Si eso es todo lo que tienes, será mejor que vuelvas corriendo a casa con tu madre. ¡Oh, mierda! El velocista que iba delante de él estaba a punto de burlarse de Barry de nuevo cuando, de repente, sintió una oleada de energía violenta que se dirigía hacia él por detrás. Presa del pánico, se hizo a un lado justo a tiempo para evitar el ataque. Zumbido. Un rayo brillante pasó a su lado, fallando por poco, y se estrelló contra el camino que tenía delante. Auge. Se produjo una explosión con un rugido como el de un misil al estallar. F. La onda expansiva de la explosión hizo que el velocista perdiera el equilibrio. Bueno, supongo que me excedí un poco con ese movimiento. Barry murmuró para sí mismo mientras observaba las consecuencias. Su única intención era detener al velocista, no provocar una explosión tan masiva. Aún así, parecía que había logrado su objetivo. El velocista se vio obligado a detenerse. ¿Ahora, te vas a rendir? Barry se acercó al velocista y lo miró. Tos, no esperaba que hicieras un movimiento así, pero qué lástima, parece que ahora te toca correr, porque han llegado mis aliados. A pesar de que el velocista yacía en el suelo, todavía miraba a Barry con una sonrisa emocionada, sin mostrar signos de miedo. ¿Qué? Barry se dio la vuelta en estado de shock y vio varias figuras descendiendo del cielo.
¿Superman? Espera, no eres Superman. Barry miró fijamente a una de las figuras vestida con un traje azul oscuro, con una capa roja ondeando detrás de él, su rostro lleno de incredulidad. Justo cuando Barry estaba a punto de capturar al ladrón que usó la fuerza de la velocidad para robar un banco, varias figuras descendieron del cielo y aterrizaron detrás de él. Cuando Barry se giró para mirarlos, se sintió inmediatamente atraído por sus atuendos. Algunos de ellos me resultaron extrañamente familiares, pero la mayoría emitían una atmósfera inquietante. Por ejemplo, una figura con un traje azul cielo y una capa ondeante detrás de él se parecía a alguien que Barry conocía muy bien: Superman. Jaja, estos son mis compañeros. Déjame presentártelos. La figura, que hacía unos momentos huía frenéticamente, ahora parecía completamente tranquila. Señaló a las figuras detrás de Barry y comenzó a presentarlas de izquierda a derecha. Primero, tenemos el anillo de poder, señaló la figura calva que flotaba en el aire, rodeada de un resplandor verde. La figura levantó la mano derecha, revelando un anillo verde que emitía una luz verde brillante. Y este es Owlman. Luego su mirada se dirigió a una figura sombría vestida con un traje negro y con una máscara. En cuanto a esta hermosa dama, ella es Superwoman. Su mirada entonces pasó por la figura que flotaba en el aire y se posó en la mujer que estaba parada en el extremo derecho. Ah, cierto. Casi se me olvida presentarme. Puedes llamarme Honey Kick. De repente, recordando, se señaló a sí mismo y habló lentamente. Por supuesto, no podemos olvidar al último miembro. Nuestro líder, y sin duda, el ser más poderoso de este planeta. Finalmente, la mirada de Honey se volvió hacia la figura que había pasado por alto anteriormente, con una expresión de profundo respeto en su rostro. Soy el líder del sindicato del crimen, Ultraman. Con una voz llena de autoridad, Ultraman habló, y al igual que Honey, el resto del grupo volvió sus miradas con profunda reverencia hacia la figura que flotaba en el aire. Maldita sea. ¿Qué clase de mundo es este? ¿Cómo es que quienes deberían ser héroes se convirtieron en supervillanos? Barry quedó completamente en shock. Nunca había imaginado que en otro universo, los superhéroes que una vez conoció, los que salvaron a la humanidad del desastre, ahora serían villanos, causando estragos. No solo eso, sino que habían formado una poderosa organización, gobernando el universo de esta tierra y convirtiéndolo en un infierno viviente. En teoría debería presentártelos también, pero ahora eso no parece necesario. Porque los muertos no necesitan ser recordados. Cuando la voz de Honey Kick resonó, Barry, todavía conmocionado, de repente sintió una poderosa presencia que corría hacia él. No era otro que el llamado Ultraman, un ser idéntico a Superman. Mierda. Ante el ataque letal de Ultraman, Barry no tuvo más opción que usar su velocidad para esquivarlo con todas sus fuerzas. Auge. Aunque Barry evadió con éxito el ataque, el puño de Ultraman, como un martillo, se estrelló contra el suelo donde Barry había estado, dejando un cráter enorme como si un meteorito lo hubiera golpeado. HMPH. Al ver a Barry esquivar su ataque, la expresión de Ultraman se enfrió. Entonces explotó con la velocidad del rayo, arremetiendo contra Barry. Batman, Superman, Peter, que alguien se dé prisa. Si no, pronto recogerán mis restos. Barry esquivó desesperadamente los implacables ataques de Ultraman mientras gritaba en su comunicador pidiendo ayuda. Morir. Pero en ese breve momento de distracción, Ultraman aprovechó su oportunidad. Volvió a golpear el suelo con el puño, pero en lugar de continuar su persecución, hundió ambas manos en la tierra dura. ¡Arp! Con un rugido, la inmensa fuerza de Ultraman destrozó un enorme trozo de carretera, levantándolo en el aire con facilidad. Y desafortunadamente para Barry, todavía estaba en ese mismo trozo de carretera. ¡Ay, Dios mío! Barry sintió que el suelo bajo sus pies cedía, y lo siguiente que supo fue que él y la carretera habían sido arrojados al aire. Pequeño insecto escurridizo, ya no hay escapatoria. La fría mirada de Ultraman se fijó en Barry, quien ahora estaba en el aire sin un lugar donde aterrizar. Sus ojos comenzaron a brillar con una luz carmesí.
Zap. En el momento siguiente, 2 rayos de calor abrasador salieron disparados de los ojos de Ultraman, apuntando directamente a Barry. Estoy acabado. Barry sintió la visión de calor acercándose y dejó escapar un grito desesperado. Una oleada de electricidad crepitó alrededor de su cuerpo, y milagrosamente logró desplazarse unos centímetros. SHHH. Esos pocos centímetros salvaron la vida de Barry. La visión de calor apenas lo rozó, dejando una marca quemada en su traje especial. Mientras tanto, el trozo de carretera que había sido arrojado con Barry no tuvo tanta suerte. Fue cortado limpiamente en 2 por la visión de calor. Déjame encargarme de esto. Al ver que el ataque de Ultraman no alcanzaba al ágil Barry, Power Ring finalmente decidió actuar. Al instante siguiente, un rayo verde salió disparado de su anillo, formando una mano gigante en el aire, que rápidamente atrapó a Barry. Vamos, Barry, libérate. Atrapado en la mano verde, Barry se animó frenéticamente. Su cuerpo empezó a vibrar a alta frecuencia. HMPH, no tendrás la oportunidad. Antes de que Barry pudiera atravesar la energía verde al igualar su frecuencia, Ultraman desató furiosamente otra ráfaga de visión de calor, esta vez apuntando directamente al inmovilizado Barry. Maldita sea. ¿De verdad voy a morir a manos de estos villanos después de sobrevivir a tantas crisis? Cuando Barry se dio cuenta de que no podía esquivarlo a tiempo, solo pudo observar impotente cómo los rayos mortales se acercaban a él. El tiempo pareció ralentizarse mientras Barry, ahora completamente inmerso en la fuerza de la velocidad, sentía el miedo inminente a la muerte aún más intensamente. Sin embargo, justo cuando la visión de calor abrasador estaba a punto de golpear a Barry, zumbido. De repente, una figura apareció desde lejos y se posicionó entre Barry y los rayos mortales. Zap. La visión de calor, que estaba a punto de golpear a Barry, golpeó el pecho de este recién llegado, estallando en un destello de chispas como llamas de soldadura. Cuando la luz se desvaneció, apareció una figura con un traje azul cielo, protegiendo a Barry. El símbolo S en su pecho brillaba tenuemente. Gracias a Dios, Superman. Llegaste justo a tiempo. Barry exclamó, muy contento de ver la figura familiar. Barry, la próxima vez recuerda. Nunca te alejes solo por un territorio desconocido. Clark ni siquiera se giró para mirar a Barry, manteniendo sus ojos fijos en las figuras que tenía frente a él mientras daba consejos. Prometo que no lo volveré a hacer. Los recientes acontecimientos habían dejado una impresión duradera en el inexperto Barry. Crack, romperse. De repente, Barry escuchó un sonido débil, como si alguien le hubiera dado un ligero puñetazo en la espalda. En el momento siguiente, la mano verde gigante que lo había estado sujetando se rompió como un cristal y se dispersó en el aire. Luego, como si alguien hubiera atrapado su cuerpo que caía, Barry fue colocado suavemente en el suelo. Peter, eres tú. Gracias. Barry se giró encantado y vio a Peter parado allí. No hace falta que me lo agradezcas. Peter meneó la cabeza y su mirada se apartó rápidamente de Barry y se fijó en las extrañas figuras que tenía delante. Barry, ¿quiénes son exactamente estas personas? En el aire, Clark también miraba fijamente al grupo desconocido pero extrañamente reconocible, pidiéndole a Barry una aclaración. No estoy del todo seguro. Algunos parecen versiones malvadas de la Liga de la Justicia de nuestro universo. Aunque Hondikick los había presentado antes, Barry todavía no podía entender por qué la Liga de la Justicia en este universo se había convertido en villanos. Zumbido. Mientras ambos lados se evaluaban mutuamente, reflexionando sobre la situación, una nueva figura apareció desde la distancia, usando una pistola de agarre. Aterrizando junto a Barry, Batman se unió al grupo. Versiones malvadas de nosotros. Aunque Batman llegó un poco tarde, parecía haber escuchado la conversación y ahora lanzó una mirada curiosa y escrutadora al grupo que tenían delante. Su mirada se detuvo un poco más en Owlman, notando las sorprendentes similitudes entre ellos. Entonces esto es Tierra 3, ¿eh?
Aunque Batman y los demás todavía estaban reconstruyendo la situación, Peter ya lo había deducido con una rápida observación. Esta no era una Tierra cualquiera. Era Tierra 3, un universo donde todo estaba al revés. La justicia se volvió malvada y los héroes se transformaron en villanos. En este universo, el Sindicato del Crimen, liderado por la contraparte de Superman, había tomado el control del mundo. Aquí la justicia era débil y el mal imparable. ¿Quiénes son ustedes? No recuerdo haberlos visto nunca. Ultraman, la contraparte malvada de Superman, miró fríamente a los recién llegados, tratando de discernir sus identidades. Jefe, estos tipos podrían no ser de nuestro universo. Uno de ellos es un velocista. Creo que son invasores de otro universo. Hondy Kid se acercó a Ultraman y señaló a Barry mientras hablaba. Invasores de otro universo. Todo el Sindicato del Crimen quedó sorprendido por las palabras de Hondy. Ultraman, ¿qué debemos hacer ahora? Superwoman se volvió hacia Ultraman y le preguntó. ¿Son invasores de otro universo? La mirada de Ultraman se volvió aún más fría mientras observaba al grupo. Se atreven a invadir mi tierra, actuando como si no existiera. En ese caso, asegurémonos de que se queden aquí para siempre. Al ser la versión malvada de Superman, el poder casi invencible de Ultraman había fomentado sus tendencias malévolas y violentas. Prefería resolver los problemas con la fuerza bruta y no tenía reparos en aplastar a quienes se atrevían a desafiarlo. En su mente, esta tierra era su propiedad y nadie podía reclamarla. En cierto modo, compartía similitudes con Peter, aunque Peter era mucho más comedido. En ese momento, Ultraman apretó los puños, emitiendo un sonido agudo y chirriante que indicaba su preparación para el combate. Espera. Creo que deberíamos hablar de esto. No vinimos a invadir tu universo. Tenemos una misión mucho más importante y al ver la expresión cada vez más hostil de Ultraman, Batman dio un paso adelante, tratando de explicar. ¿Misión más importante? ¿Qué misión? Las palabras de Batman parecieron despertar la curiosidad de Ultraman. Aflojó un poco los puños y preguntó con voz grave. Puede que aún no lo sepas, pero tu universo está al borde de una crisis inminente. Estamos aquí para ayudarte a defenderte de esta amenaza y salvar tu universo. Con el tiempo agotándose, Batman no se anduvo con rodeos. El muro de antimateria se cernía rápidamente sobre la realidad de este universo, y solo les quedaba media hora. No había tiempo para preocuparse por si estas personas eran héroes o villanos. Batman tenía que revelar toda la verdad, con la esperanza de que sus contrapartes malvadas aceptaran unir fuerzas para combatir la crisis inminente. ¿Qué? ¿Nuestro universo está a punto de ser destruido? De ninguna manera. Eso es imposible. Sí, deben estar mintiendo para asustarnos. Tan pronto como Batman terminó, el resto del Sindicato del Crimen estalló en incredulidad, incluso antes de que Ultraman pudiera responder. Silencio. No fue hasta que Ultraman habló que el grupo finalmente se calmó. Incluso si nuestro universo se enfrenta a la destrucción, no necesitamos que extraños nos salven. Este universo, esta tierra, solo necesita al Sindicato del Crimen, solo a mí, para salvarlo. Maldita sea, este tipo es tan terco. Las arrogantes palabras de Ultraman hicieron que instantáneamente Batman y los demás se pusieran más serios. Su razón para venir aquí era defenderse de la crisis inminente. Idealmente, esperaban cooperar con la gente de este universo. Sin embargo, ahora estaba claro que el otro bando no tenía intención de trabajar con Batman y los demás para enfrentar juntos el desastre que se avecinaba. Atención, no mentimos. Más allá de este universo, en el vacío, un enorme muro de antimateria se dirige hacia nosotros. Queda menos de media hora antes de que engulla la realidad de este universo. Si no acepta nuestra ayuda, su universo probablemente enfrentará una destrucción total. Aunque no te importe este universo, al menos por tu propio bien, debes. Clark flotó lentamente hacia ellos, hablando con un tono grave, tratando de persuadirlos a cooperar, si no por el universo, entonces por su propia supervivencia.
HMPH, deja de alarmismo. En este universo, un ser divino es suficiente. Sintiendo el aura poderosa que emitía Clark y la similitud entre ellos, la expresión de Ultraman se volvió aún más fría. Podía sentir que el otro hombre probablemente era otra versión de sí mismo de un universo diferente. Pero Ultraman no podía tolerar la existencia de otra versión de sí mismo en su propio universo. En ese momento, decidió no seguir con la discusión. En cambio, apretó los puños. Con un fuerte estallido, el cuerpo de Ultraman estalló con una velocidad increíble, cargando directamente hacia Clark en el aire. Maldita sea, este tipo es realmente un kryptoniano. Incluso Superman empezó a dudar de cómo los padres de este universo podían criar a alguien con un sentido de la moralidad tan distorsionado. Pero cuando Ultraman apareció de repente frente a él y le lanzó un puñetazo, Superman no tuvo más opción que atacar. Él también apretó el puño y corrió hacia Ultraman. Auge. Los dos kryptonianos superpoderosos chocaron con una fuerza inmensa en el aire, desatando una onda de choque que se extendió hacia afuera. La fuerza aterradora, como un huracán, destruyó todo en el centro. Incluso edificios a cientos de metros de distancia fueron alcanzados por la onda expansiva, destrozando sus ventanas instantáneamente. Después de que sus puños chocaron, ambos kryptonianos tenían expresiones serias. Su breve enfrentamiento dejó claro que ninguno era más débil que el otro. Pero al enfrentarse a otra versión de sí mismo de fuera de este universo, la furia de Ultraman aumentó. Sin darle tiempo al otro hombre para explicarse, atacó nuevamente a Superman. Van, van, van. En un instante, dos figuras increíblemente rápidas chocaron ferozmente en el cielo. No hubo técnicas llamativas, solo golpes simples, cada uno lleno de un poder abrumador que dejó a todos asombrados. En cuestión de segundos, intercambiaron miles de golpes y sus cuerpos dejaron imágenes residuales que eran difíciles de rastrear a simple vista. El aire a su alrededor crepitaba con explosiones mientras luchaban, como detonaciones que estallaban en el cielo. Ondas de choque visibles se extendieron hacia todas direcciones. Auge. Con una estruendosa explosión, las dos figuras, enzarzadas en combate, se separaron de repente. Su breve encuentro ya había agotado una cantidad considerable de su energía y fuerza. Pero cuanto más fuerte se volvía Superman, más enojado estaba Ultraman. Tras respirar hondo, Ultraman no dudó. Atacó de nuevo a Superman, con los ojos brillando con una luz escarlata. SHHH. En el siguiente instante, rayos de calor abrasadores atravesaron el aire, abrazando el cielo mientras se precipitaban hacia Superman. Para no quedarse atrás, los ojos de Superman también brillaron rojos, desatando su propia visión de calor. Los dos rayos se encontraron en el aire, colisionando con una energía feroz, sin que ninguno de los dos lograra la ventaja. SSSS. Las dos corrientes de energía chocaron como láseres. Su colisión fue demasiado cercana para determinarla. Ambos hombres gritaron desafiantes, canalizando todo su poder en sus ojos, intensificando la visión de calor. De repente, justo cuando estaban atrapados en su lucha de rayos, una densa luz verde apareció en el cielo cerca de Superman. No es bueno. Superman percibió el peligro de inmediato. La distracción momentánea hizo que su visión térmica fallara. Pero esa breve vacilación fue todo lo que Ultraman necesitó. ¡Muere ya! Con un rugido furioso, Ultraman vertió toda su fuerza en su visión de calor, que de repente se volvió más espesa. Sus rayos atravesaron la debilitada visión térmica de Superman y lo golpearon directamente. El impacto envió a Superman volando más de 1000 metros, estrellándose contra un rascacielos distante. Superhombre. Desde el suelo, Barry gritó de preocupación al ver a Superman salir volando, pero era demasiado tarde para detenerlo. Batman, ¿qué debemos hacer ahora? En ese momento, Barry se volvió hacia Batman, esperando su decisión. Parece que esta batalla es inevitable. La expresión de Batman debajo de su máscara mostraba un toque de impotencia.
Lo que inicialmente debía ser un esfuerzo para contrarrestar la crisis inminente y salvar el universo ahora estaba a punto de convertirse en una batalla caótica entre diferentes universos. Sin embargo, no tenían forma de resolver esto. Esas personas no les dieron ninguna oportunidad de negociar la cooperación. Así es. Parece que para salvar este universo, primero debemos derrotar a estos problemáticos oponentes. Los miembros de la Liga de la Justicia que se encontraban cerca también tenían expresiones de resignación. Si fuera posible, ellos también preferirían no involucrarse con la gente de este universo antes de abordar la crisis. Todos, ya que hemos llegado a este punto, no hay necesidad de dudar más. De ahora en adelante, someteremos a estos tipos lo más rápido posible y no permitiremos que obstaculicen nuestra lucha contra la crisis inminente. Batman rápidamente consolidó su determinación. Lo que intentaban salvar no era solo este universo, sino también la realidad casi infinita del universo que sería consumida por la energía de la antimateria. En esa realidad, innumerables humanos, seres y tierras esperaban su salvación. HMPH, ya era hora. Llevo un tiempo disgustado con estos tipos, manchando el nombre de la Liga de la Justicia. Al escuchar las palabras de Batman, Aquaman agarró con impaciencia su tridente y saltó a la refriega, cargando directamente contra el enemigo. Barry también se transformó instantáneamente en un rayo, corriendo hacia los enemigos. Los demás miembros de la Liga de la Justicia siguieron su ejemplo, atacando a todos excepto a Ultraman, que estaba en el cielo. Tu oponente soy yo. La velocidad de Barry era innegablemente la más rápida. Sin embargo, al acercarse, lo bloqueó una figura que se movía tan rápido como él. El autoproclamado Hondy Kick. Eres un ladrón que mancha el nombre de la fuerza de la velocidad. Te demostraré que no mereces su poder. Barry jamás toleraría el mal uso de la fuerza de la velocidad por parte de un ladrón tan insignificante. Ahora estaba listo para demostrar el verdadero poder de la fuerza de la velocidad. ¡Zas! ¡Zas! Pronto, las dos figuras de rápido movimiento se alejaron de la batalla principal y se involucraron en su propia pelea de alta velocidad. Su batalla fue tan rápida que los demás no pudieron intervenir. Tonto de piel verde, déjame mostrarte el poder de la Atlántida. Por otro lado, Aquaman estaba enfrascado en una feroz pelea con el portador del anillo de poder, y la batalla estaba muy igualada. Hola, encantada de conocerte. Soy Diana de Themyscira y la Mujer Maravilla se acercó a la única mujer del equipo contrario. En lugar de atacarla de inmediato, la saludó con cariño. Ella esperaba que su bondad convenciera a la contraparte descarriada de este universo. Diana, Themyscira, de hecho, cuando la Mujer Maravilla mencionó su hogar, Themyscira, Superwoman pareció perdida en sus pensamientos, momentáneamente aturdida. Está bien, Diana. Compartimos la misma patria y experiencias de vida. Creo que hay bondad en tu corazón. No necesitas luchar contra nosotros. Mira a tu alrededor. ¿Son estas las cosas que una vez juraste proteger? La Mujer Maravilla pareció percibir la lucha interna de su oponente y se acercó lentamente a ella, continuando su ataque verbal para romper las defensas psicológicas. ¿Es esto realmente mi culpa? Las palabras de la Mujer Maravilla parecieron surtir efecto. Superwoman contempló la devastación que los rodeaba, el caos y las ruinas causadas por su batalla. Un atisbo de arrepentimiento pareció aparecer en sus ojos. Diana, déjalo ir. Únete a nosotros para salvar este universo, para salvar tu patria. La Mujer Maravilla se acercó a Superwoman y le extendió la mano en un gesto de amistad, como para sacarla de las profundidades de la oscuridad. Para salvarlo todo, Superwoman mostró vacilación, luego lentamente extendió su propia mano hacia Wonder Woman. Al final, ella lo comprendió. Pero en el momento siguiente y lamentable criatura, ¿de verdad crees que me estás redimiendo? Mientras la Mujer Maravilla creía que había logrado convencer a su oponente, sintió que el agarre en su mano de repente se volvía inmensamente poderoso. En el instante siguiente, fue arrojada por una fuerza tremenda y se estrelló contra una pared cercana. Zumbido.
La figura de Superwoman apareció entonces ante ella, levantándola fácilmente por el cuello. Mujer moralista, ¿cómo quieres morir? Vaya espectáculo. En ese momento, los héroes del primer grupo que llegó a este universo se habían involucrado en una batalla caótica. Aunque parecían tener una ventaja numérica, sin la participación de Peter, la batalla no se resolvió rápidamente. Peter, sin embargo, parecía no estar interesado en unirse a la pelea, simplemente permaneciendo de pie y observando el caos con aparente diversión. Si tuviera una bolsa de palomitas de maíz, él... Espera, ¿por qué no tengo uno? Y... Peter casualmente hizo aparecer una bolsa de palomitas de maíz en su mano. Así está mejor, y Peter masticaba palomitas de maíz, observando la batalla con una sensación de disfrute distante. La inminente crisis de la antimateria parecía haberle olvidado. Después de todo, él no tenía una fuerte creencia en salvar este universo. Incluso si este universo fuera consumido por energía antimateria, no le preocupaba mucho. Se preguntaba si podría encontrar la causa raíz de todo esto cuando llegó el ataque de antimateria. Además, Peter sabía bien que, a pesar de que Batman y los demás se preparaban a fondo para resistir la crisis de la antimateria, creía que tendrían dificultades para salvar el universo de ser consumido. Mientras Peter observaba con cierto aburrimiento, la batalla entre los dos bandos se hizo más intensa y el tiempo pasaba lentamente. Pronto había pasado casi media hora. La batalla entre ambos bandos parecía estar llegando a su fin. En este punto, la diferencia en números se hizo evidente. Incluso sin la participación de Peter y mientras él se relajaba al margen, los miembros de la Liga de la Justicia lograron derrotar a sus oponentes. Batman había lanzado a Owlman al suelo con un golpe de hombro, agarrándolo del cuello y diciendo: "No queríamos ser enemigos tuyos. Esto se pudo haber evitado y... qué lástima, esos son solo ilusiones tuyas, y no me gusta tu disfraz". Aunque Batman había dominado a Owlman, su rostro no mostraba ningún signo de pánico. ¿Qué? Batman se sorprendió y de repente sintió algo detrás de su armadura. Sin que él lo supiera, un pequeño dispositivo explosivo con forma de murciélago se había adherido a su espalda. ¿Cómo es esto posible? Auge. Para sorpresa de Batman, se produjo una explosión detrás de él. La poderosa explosión envió a Batman a volar. Owlman logró escapar del agarre, levantándose rápidamente y corriendo hacia sus compañeros de equipo cercanos. Pronto, ambos bandos parecieron estar en un estado de agotamiento por la prolongada batalla. En ese momento Barry apareció frente a Peter. «Señor Peter, ¿por qué no y...?» «Esta pelea no tiene sentido». Peter pareció anticipar lo que Barry estaba a punto de decir, su mirada se dirigió al cielo distante. Además, el final llegará pronto. Las palabras de Peter dejaron a Barry en completo shock al instante. Casi inmediatamente, como si sintiera algo, se dio la vuelta y cruzó miradas con Peter mientras ambos miraban hacia el horizonte lejano. En el cielo, Ultraman y Superman estaban enfrascados en una feroz batalla, y cada uno de sus golpes creaba poderosas ondas de choque. Auge. Momentos después, con una explosión ensordecedora, los dos combatientes fueron despedidos en pedazos. ¿Lo que está sucediendo? Justo cuando estaban a punto de enfrentarse de nuevo, Superman sintió algo de repente. Su mirada se desvió de Ultraman hacia el lejano horizonte tras él. Allí, en el cielo distante, había aparecido una enorme e interminable barrera de energía azul. Esta enorme cortina de luz parecía estar a punto de engullir todo el cielo y la tierra. La magnitud de la escena era abrumadora e imponente. ¿Es ese, el muro de energía antimateria? Incluso Superman, al presenciar la colosal barrera de antimateria, más grande que el universo mismo, no pudo evitar sentir una oleada de terror. El inmenso poder parecía casi imparable. Ultraman, que estaba a punto de reanudar su combate con Superman, notó el repentino cambio de actitud de este. Confundido, se dio la vuelta y siguió la mirada horrorizada de Superman. ¿Qué es esa cosa? Con una vista tan aguda como la de Superman, Ultraman detectó fácilmente la enorme pared de energía antimateria que se acercaba a la Tierra.
Su rostro severo y resuelto mostró por un momento un atisbo de confusión. ¿Podría ser cierto lo que dijeron? En ese momento, las dudas que tenía sobre Superman y las advertencias de los demás se desvanecieron. Finalmente creyó todo lo que le habían dicho. Mi universo realmente enfrenta una crisis de extinción. La incredulidad estaba escrita en todo el rostro de Ultraman. Miró brevemente a Superman, no muy lejos. Sin más vacilación, su figura brilló mientras corría hacia sus compañeros de equipo. ¿Qué está pasando? Para entonces, casi todos habían presentido que algo andaba mal en el universo. Nadie tenía el coraje de seguir luchando. Se dividieron en dos facciones, pero todos miraban hacia el horizonte lejano. Sus rostros estaban llenos de conmoción e incredulidad. Zumbido. Dos figuras regresaron a sus respectivos equipos y aterrizaron frente a sus camaradas. Jefe, ¿estás aquí? Cuando Ultraman llegó al frente de su equipo, Hondikig lo miró en shock, como si tuviera algo que decir pero no pudiera encontrar las palabras. Ultraman asintió levemente, su mirada nunca dejó la distante cortina de energía. Superwoman, parece que esas personas no estaban mintiendo después de todo. Superwoman se acercó a él, con expresión grave mientras hablaba en voz baja. HMPH, incluso si eso es cierto, no les corresponde salvar nuestro universo. El rostro de Ultraman permaneció frío, sin mostrar señales de aceptar su ayuda. Pero, jefe, ¿qué hacemos ahora? Hondikig miró la abrumadora cortina de energía que se alzaba en la distancia, el miedo llenó sus ojos mientras le preguntaba a Ultraman. Owlman, ¿tienes alguna opinión sobre esta situación? Aunque Ultraman poseía una fuerza casi invencible, la inteligencia no era su fuerte. Se giró hacia la figura sombría vestida con armadura negra y preguntó con voz grave. Disculpas, Ultraman. Esta energía se manifestó demasiado de repente. No tenemos datos al respecto y no tengo un plan concreto ahora mismo. Owlman, en silencio por un rato bajo el escrutinio de Ultraman y los demás, finalmente negó con la cabeza, indicando que no tenía una solución viable en tan poco tiempo. ¿Deberíamos pedirles ayuda? Al ver que incluso los más inteligentes entre ellos estaban perplejos, Power Ring sugirió vacilante. Sus palabras atrajeron instantáneamente la mirada helada de Ultraman. Olvídalo. No dije nada. Sintiendo la frialdad en la mirada de Ultraman, Power Ring rápidamente retrocedió, sacudiendo débilmente la cabeza como si se retractara de la sugerencia. HMPH, pase lo que pase, no necesitamos que extraños interfieran en los asuntos de nuestro universo. Satisfecho con la reacción de Power Ring, Ultraman retiró la mirada pero aún así les recordó con severidad. Antes de esto, ya habíamos conquistado este universo. Yo, que soy invencible, incluso sentí cierta soledad. Tras fundar el Sindicato del Crimen, tomaron el control de este universo por la fuerza. Gobernaban todo en la Tierra. Cualquiera que se atreviera a resistirse a ellos, aquellos autoproclamados héroes que buscaban liberar el planeta, había sido aplastado. Sus cabezas fueron cercenadas y convertidas en trofeos para conmemorar su dominio del universo. Sin nadie que los desafiara, comenzaron a sentirse aburridos y solos. Hasta hoy, que se enteraron de la existencia de otros universos. Y que su propio universo se enfrentaba a una destrucción inminente. Ahora tenemos un nuevo objetivo. Más allá de nuestro universo, hay incontables mundos esperando ser conquistados. Miles de millones de humanos esperan ser gobernados por nosotros. Por lo tanto, no podemos permitir que nuestro universo sea destruido. En mi gloria invencible salvaré mi tierra y a todo el pueblo que dirijo. Ultraman era orgulloso, violento e implacable. Sin embargo, en ese momento, no se acobardó ante la abrumadora energía de la antimateria. En cambio, estaba listo para salvar el mundo y el universo que habían conquistado. Sin dudarlo, Ultraman se disparó hacia el cielo, dirigiéndose hacia el horizonte lejano. Con una postura intrépida e invencible, cargó hacia la crisis que amenazaba con destruir el universo. ¿Qué deberíamos hacer?
Al ver desaparecer la figura de Ultraman, el resto del sindicato del crimen intercambió miradas vacilantes. Por supuesto que lo seguimos y afrontamos la crisis de frente. Superwoman, inquebrantable como Ultraman, no dudó. Lo siguió sin pensarlo 2 veces, a toda velocidad hacia el cielo lejano. Bien, los demás, aunque aún inseguros, ya no dudaron. Ellos también corrieron hacia el horizonte. Ellos, son realmente tan imprudentes. En ese momento, mientras los miembros del sindicato del crimen se apresuraban hacia la crisis inminente sin dudarlo, la Liga de la Justicia no pudo evitar mirarlos con incredulidad. Ninguno de ellos había esperado que los supervillanos de este universo asumieran tal responsabilidad en este momento crítico. Lamentablemente, su enfoque parecía demasiado imprudente. Ante una crisis masiva que podría aniquilar todo el universo, no tenían ningún plan aparente. Parece que no están completamente más allá de la salvación, resopló Aquaman, y su visión de ellos cambió ligeramente. Pero sus acciones pasadas nos han causado importantes problemas y perturbaciones. Batman, sin embargo, tenía una expresión seria. Sabía que la renuencia del sindicato del crimen a cooperar había hecho que su plan original fracasara. El tiempo, ya de por sí limitado, se agotó aún más, dejándolos prácticamente sin nada. La ola de energía antimateria que recorría el universo se acercaba, lista para absorber esta realidad. Y no habían tenido la oportunidad de prepararse completamente según el plan. Ahora, apenas nos queda tiempo para hacer preparativos, dijo Batman con voz grave. La realidad de este universo podría ya ser, sus palabras se fueron apagando siniestramente. Suspiró, ¿es este el destino entonces? Otros no pudieron evitar lamentarse, sintiendo pena por este universo y su gente. Ya que hemos llegado a este punto, solo podemos hacer lo mejor que podamos, dijo Clark con una expresión de tristeza que rápidamente se transformó en determinación. Aunque no podamos salvar este universo a tiempo, debemos recopilar suficiente información para prepararnos para salvar a otros. El objetivo de Clark era claro. Prepararse reuniendo datos precisos sobre la energía antimateria para que pudieran encontrar una forma de erradicarla por completo antes de que se extendiera por otros universos. Parece que esa es nuestra única opción ahora, asintió Batman con gravedad. Si podemos, Barry, ahora todo depende de ti, dijo Batman, volviéndose hacia Barry. No hay problema, déjamelo a mí, asintió Barry con seguridad, transformándose al instante en un rayo, con el inmenso poder de la fuerza de la velocidad emanando de su cuerpo. Pronto, la energía convergió cerca de ellos, formando una fuerza poderosa. Zumbido. A medida que la fuerza de velocidad continuó acumulándose, comenzó a vibrar violentamente, expandiéndose lentamente hasta convertirse en un gran portal. Víctor, ¿me oyes?, preguntó Batman mientras el portal se formaba por completo. Alto y claro, Bruce. Se oyó una voz entrecortada por los comunicadores. Todos suspiraron aliviados. La tensión se alivió un poco. Gracias a Dios, nuestra tecnología todavía funciona, murmuró Batman, permitiéndose un raro momento de tranquilidad. ¿Llegaste hasta Víctor y los demás? Barry, que seguía corriendo a toda velocidad, aminoró el paso lo justo para preguntar, con la preocupación impregnada en su voz. No hay problemas, se ha establecido la conexión. Eso es genial. Barry sonrió emocionado. Pero no te adelantes, interrumpió Batman con tono severo. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer, y no queda mucho tiempo. No te preocupes, Dios nos cuidará. Respondió Barry con optimismo antes de lanzarse al portal como un rayo. En menos de un segundo, Barry reapareció con varios cables gruesos en las manos. Rápido. A ver si funcionan. Preguntó Barry, con el nerviosismo impregnando su voz mientras colocaba los cables. Un momento, respondió Batman mientras tomaba un cable y lo conectaba a su traje. Por suerte, aunque las batallas anteriores habían sido feroces y su traje había sufrido daños, aún funcionaba. Su sistema estaba funcionando. Mientras los símbolos verdes y los datos parpadeaban en la pantalla de su brazo, Batman finalmente se relajó y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios.
conexión establecida. El plan de transmisión de datos interuniverso funciona sin problemas. En su intento por salvar el universo y contrarrestar esta crisis, habían realizado muchos esfuerzos y preparado numerosos planes de contingencia. Afortunadamente, este fue uno de los más sencillos. Idealmente, no lo habrían probado con tanta presión, pero la rapidez de la crisis les dejaron pocas opciones. Muchos de sus planes tuvieron que probarse e implementarse sobre la marcha. Afortunadamente, los planes diseñados por las mentes más inteligentes de su universo no eran propensos al fracaso. Bien, queda poco tiempo. Pasemos a la siguiente fase, dijo Batman mientras se quitaba el traje por primera vez, revelando un conjunto de componentes metálicos que se transformaban rápidamente y se reconfiguraban en un dispositivo especial. Clark, Barry, regresen a nuestro universo y traigan el equipo restante, ordenó Batman. El resto de ustedes, despejen el área circundante y dejen suficiente espacio. Cuando el traje de Batman se transformó en el nuevo dispositivo, dio órdenes a los demás, quienes no perdieron tiempo en ejecutarlas. En su plan original, pretendían utilizar sus dispositivos para intentar detener el avance del muro de antimateria. Pero gracias a la interferencia del Sindicato del Crimen, habían perdido demasiado tiempo, sin dejar espacio para preparativos adicionales. Ahora, tuvieron que abandonar la estrategia inicial y optar por un enfoque más directo. Medir las propiedades de la energía de la antimateria y determinar una forma de contrarrestarla con mayor precisión. Rápidamente, el área a su alrededor quedó despejada, dejando un vasto espacio vacío. Superman y Barry comenzaron entonces a transportar el equipo preparado a través del portal. El propio Superman portaba un enorme tridente plateado y lo colocó en el centro de todos los dispositivos reunidos. Perfecto, terminamos justo a tiempo, dijeron, dejando escapar un suspiro de alivio colectivo mientras admiraban su trabajo. Al mismo tiempo, no muy lejos de ellos, Ultraman y su grupo finalmente presenciaron el enorme muro de energía antimateria que avanzaba cada vez más cerca. El enorme muro de energía se acercaba lentamente a la realidad del universo. Su aterradora presencia infundió un miedo intenso en todos los que la presenciaron. A medida que el muro de energía antimateria se acercaba a la realidad del universo, innumerables personas en la Tierra vieron la catástrofe inminente. ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Es la aurora boreal? ¿Estás bromeando? Es imposible que eso sea la aurora boreal. En ese momento, innumerables personas miraron hacia arriba, con los ojos llenos de incredulidad mientras contemplaban el cielo distante. Pero pronto, cuando la enorme energía antimateria finalmente alcanzó los límites de la realidad, aquellos que habían estado observando el cielo con asombro se horrorizaron al darse cuenta de la verdad. Cuando la energía entró en contacto con la realidad, innumerables personas que ni siquiera habían tenido tiempo de reaccionar, junto con vastas porciones del universo, fueron borradas instantánea y silenciosamente de la existencia por la fuerza de la antimateria que avanzaba. ¡Ah! ¿Qué demonios es esa cosa? A medida que la energía antimateria consumía a las personas y a la realidad por igual, algunos finalmente comprendieron la gravedad de la situación. ¡Corre! Lo está devorando todo. En un instante, lo que había sido una tierra pacífica descendió al caos absoluto. La gente corría presa del pánico, huyendo en todas direcciones. La tierra se llenó de gritos de terror y sonidos de movimiento frenético. Sin embargo, por más desesperadamente que corrieran, ninguno pudo escapar de su destino. Allá donde avanzaba la energía antimateria, todo era tragado en un instante. Ya sean imponentes rascacielos, autos a toda velocidad o peatones huyendo, todo fue consumido en el momento en que tocó la enorme pared de antimateria. Los gritos aterrorizados de innumerables personas se silenciaron abruptamente, lo que indicaba que habían sido completamente engullidos por la infinita energía de antimateria. La horrible escena causada por el avance de la antimateria fue presenciada por Ultraman y sus compañeros del Sindicato del Crimen desde la distancia. Sin embargo, no eran héroes destinados a salvar el mundo y no tenían intención de arriesgar sus vidas para rescatar a los humanos inocentes, a quienes consideraban meras hormigas.
Parece que esa gente ya sabía que esto sucedería, reflexionaron mientras observaban cómo la realidad de la Tierra era devorada por la energía antimateria. Aunque no tenían ningún interés en salvar vidas inocentes, tampoco estaban totalmente resignados a su destino. Después de todo, para ellos, este universo y esta Tierra eran su territorio. La energía antimateria que se tragaba la realidad de la Tierra estaba, en cierto sentido, destruyendo sus posesiones. Jefe, ¿qué debemos hacer ahora? Los miembros del sindicato del crimen miraron a su líder, Ultraman, esperando su orden mientras observaban cómo la realidad del universo era consumida por la antimateria. HMPH, nadie puede destruir mi universo. Aunque nos enfrentemos a la destrucción definitiva, no me rendiré. El rostro de Ultraman permaneció frío como siempre, pero había una determinación innegable en sus ojos. Su universo no caería ante ninguna fuerza externa. Con esa audaz declaración, Ultraman se elevó sin miedo hacia el cielo, volando hacia la enorme pared de energía que se alzaba en la distancia. Los demás miembros dudaron solo brevemente antes de seguir el ejemplo de Ultraman y correr hacia la pared de energía que se acercaba rápidamente. Pronto llegaron a unos cientos de metros de la enorme pared azul de energía antimateria, que continuaba acercándose a ellos a una velocidad alarmante. Power Ring, un hombre calvo que empuñaba un anillo de poder, desató inmediatamente toda la fuerza de su arma, invocando una densa luz verde desde su anillo. Se formaron una serie de gigantescas redes verdes que se extendieron hacia la distante energía antimateria, tratando de detener su avance. Pero no importaba cuán poderosa fuera la energía del anillo, palidecía en comparación con la abrumadora fuerza de la pared de antimateria. En un instante, las redes fueron tragadas por la energía antimateria sin causar ni la más mínima ondulación. Power Ring no podía creer lo que veía. Sus construcciones energéticas eran completamente ineficaces contra la antimateria. No dispuesto a aceptar esto, volvió a desatar el poder de su anillo, esta vez con aún más intensidad. Enormes puños verdes se dispararon hacia la pared que se aproximaba, como si tuviera la intención de destruir la energía antimateria con pura fuerza. Una vez más, sus esfuerzos fueron en vano. El muro de antimateria, como una monstruosa bestia cósmica que devoraba todo a su paso, se tragó sus ataques sin dudarlo, como si pudiera absorber cualquier energía que le lanzaran. ¿Cómo es esto posible? Por primera vez, Power Ring sintió un shock genuino. Nunca se había imaginado que su poder no podría hacer absolutamente nada para detener el avance del muro de energía. No, esto no puede estar pasando. A medida que pasaban unos preciosos segundos, el muro de antimateria cerró la distancia restante, ahora a menos de 10 metros de distancia. Parecía inevitable que el anillo de poder se consumiera por completo en cuestión de momentos. Negándose a darse por vencido, Power Ring concentró toda su energía, creando una barrera impenetrable de energía verde a su alrededor. Para él, esta fortaleza de luz era tan fuerte que incluso su líder, Ultraman, tendría dificultades para atravesarla. Pero sus esperanzas se vieron frustradas. Tan pronto como la pared de antimateria tocó su barrera, se rompió como un vidrio frágil, desmoronándose instantáneamente. En un abrir y cerrar de ojos, tanto la barrera como el propio anillo de poder fueron completamente consumidos por la pared de antimateria, sin dejar rastro alguno. Anillo de poder. Maldita sea. Maldijo Superwoman con ira al ver cómo Power Ring, el primero en atacar, era tragado sin esfuerzo por el muro de energía antimateria. La furia de Superwoman se encendió al instante. Examinó rápidamente su entorno y vio los autos abandonados que cubrían la zona. Sin dudarlo, desató su increíble fuerza, levantó un automóvil de varias toneladas con una mano y lo arrojó hacia la pared de energía antimateria que se acercaba. Sin embargo, al igual que el intento de Power Ring, sus esfuerzos no tuvieron ningún impacto en la energía antimateria, ni siquiera causaron una onda. Reacia a aceptar esta realidad, Superwoman entró en acción, moviéndose a la velocidad del rayo. Agarró un coche tras otro, lanzándolos como si fueran ingrávidos, lanzándolos hacia el muro de antimateria en rápida sucesión. Sin embargo, su inmenso poder resultó completamente inútil.
los autos fueron consumidos por el muro de energía sin ningún efecto. Maldita sea, soy Superwoman. Rugió, enfurecida porque su fuerza no podía marcar la diferencia. En un ataque de furia, Superwoman se lanzó directamente contra el muro de antimateria, sin preocuparse por su propia seguridad. Al acercarse a la enorme barrera de energía, levantó las manos y golpeó sus muñecas con una fuerza increíble. Auge. Su poder divino explotó, una fuerza lo suficientemente poderosa como para repeler incluso a Ultraman. Sin embargo, ni siquiera este aterrador poder pudo frenar ni dañar el muro de antimateria. El muro de energía no daba señales de detenerse. Incrédula, Superwoman abrió los ojos de par en par cuando la energía antimateria la absorbió por completo, borrando su existencia en un instante. Poco antes, cuando los demás se dirigían hacia el muro de antimateria, Owlman, carente de superpoderes, no se les había unido. En cambio, se quedó en un espacio abierto y convocó a sus refuerzos. Una aeronave avanzada de alta tecnología. Tras subir a la cabina, Owlman despegó, pilotando la nave hacia la distante pared azul de antimateria. Mientras volaba, presenció la derrota de dos de sus compañeros, viéndolos ser consumidos por la antimateria. Con su agudo intelecto, Owlman comprendió rápidamente que, sin importar a dónde huyera en este universo, la energía antimateria acabaría por alcanzarlo. No había escapatoria. Resuelto, decidió enfrentarse a la energía directamente. Dirigiendo su aeronave hacia el muro de antimateria, Owlman lanzó todos los misiles y armas térmicas que llevaba el avión. Sin embargo, los misiles, que normalmente detonarían al impactar, desaparecieron al tocar la energía de antimateria, absorbidos por completo sin siquiera un gemido. Incluso las demás armas térmicas resultaron inútiles. En cuestión de momentos, todos sus ataques habían fallado y su avión se quedó sin más armas ofensivas. No, eso no era cierto, todavía quedaba un arma. Un pensamiento cruzó por la mente de Owlman. Recordó que su avión tenía otra forma de ataque. Eso fue y sin dudarlo, pulsó un botón oculto en el panel de control. El botón estaba marcado con el símbolo de una calavera, una clara indicación del peligro que representaba. Owlman lo presionó sin pensarlo dos veces y luego apuntó su chorro directamente a la pared de antimateria. Mientras su avión se dirigía hacia la barrera de energía, se produjo una explosión, tan poderosa como una bomba nuclear. Las feroces llamas ardieron como una estrella radiante y comenzó a formarse una enorme nube en forma de hongo de fuego y luz. Pero con la misma rapidez, todo se detuvo abruptamente. La vasta energía de la explosión quedó congelada en plena acción, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La fuerza catastrófica de la explosión fue fácilmente consumida por la energía antimateria, la mitad de su poder destructivo ni siquiera tuvo la oportunidad de manifestarse por completo antes de ser absorbida por completo, sin dejar rastro alguno. Una bomba nuclear, realmente no puede detener la energía de la antimateria. A lo lejos, la enorme explosión atrajo naturalmente la atención de la Liga de la Justicia. Eran plenamente conscientes de que habían usado una bomba nuclear para intentar detener la energía antimateria. Aunque lo habían previsto, la realidad de que el arma más poderosa de la humanidad, la bomba nuclear, fuera ineficaz contra una amenaza capaz de destruir el multiverso era una verdad difícil de aceptar. Pero ahora, mientras todo se desarrollaba ante sus ojos, todavía les resultaba difícil mantener la calma ante una realidad tan aterradora. Muy bien, podemos descartar esa solución para futuros intentos, comentó uno de ellos, aunque el tono ligero no logró disimular la tristeza que todos sentían. Porque sabían que esta era una lección aprendida a costa de un universo entero y de incontables vidas. Muy bien, todos, no nos quedemos más en la tristeza, dijo Batman con voz grave pero firme. Sí, hemos pagado un alto precio, pero lo que estamos haciendo ahora es evitar que ocurran más tragedias como esta. Si perseveramos en nuestros esfuerzos y mantenemos el rumbo, en el futuro podremos evitar más desastres como este. Batman miró una última vez la escena distante y luego se dirigió al grupo con un tono serio. Espero que todo salga bien esta vez.
Ya no soporto presenciar esta destrucción ante mis ojos, sintiéndome completamente impotente para detenerla, añadió Superman, con el corazón apesadumbrado. Si fuera por él, nunca más querría ver la realidad de un universo aniquilado ante sus ojos. Desafortunadamente, ya no podía hacer nada para detenerlo. Atención, la energía antimateria está a punto de llegar. Tenemos que irnos. Para entonces, habían completado la instalación de su dispositivo. Era hora de abandonar este universo condenado antes de que fuera completamente consumido. Está bien, no tengo corazón para ver esta destrucción inevitable, suspiró alguien, y con gran renuencia, el equipo se vio obligado a abandonar la realidad de este universo atrás. Uno a uno, entraron en el portal espacio-temporal, regresando a su propio universo. En el universo ahora abandonado, solo quedaban unos pocos dispositivos especiales, junto con un diapasón gigante que se alzaba hacia el cielo. ¿Han regresado todos? Tenemos que asegurarnos de no dejar a nadie atrás en ese otro universo. Después de regresar a su universo original, hicieron un recuento para asegurarse de que nadie hubiera sido abandonado accidentalmente para perecer en el universo condenado. Afortunadamente no faltó nadie. Barry, ahora todo depende de ti, dijo Batman con expresión seria mientras miraba a Flash. Debes cerrar el portal espacio-temporal en el preciso instante en que el muro de antimateria alcance el diapasón. Si fallas, la antimateria, capaz de destruirlo todo, podría atravesar el portal y entrar en nuestro universo, aniquilando nuestra realidad. Batman sabía muy bien que estaban arriesgando sus acciones. Si fracasaban, las consecuencias serían catastróficas. E incluso si triunfaban, la recompensa podría no ser tan grande como el riesgo. Pero por el bien de todos los demás universos infinitos, no tenían más remedio que arriesgarse. Aunque el costo superara las posibles ganancias, tenían que intentarlo. Porque a partir de ese momento no podían permitir que más universos fueran devorados ante sus ojos. Final del capítulo.